En este quinto programa consecutivo de base domiciliaria, y creo que así seguiremos un largo rato. Creo que si algo queda claro, o debería quedar claro en estos días que han avanzado en definiciones, es cómo se ubica cada quien, cómo advertir cómo se ubica cada quien en torno de determinadas proposiciones gubernamentales. Hay mucho número de por medio y no es que no deba interesar el análisis fino del proyecto para gravar a las grandes fortunas del país o el del cronograma de pagos y plazos presentado a los bonistas. Es que, creemos, debe importar más cuál es la postura política básica, instantánea, intuitiva, que se adopta frente a algunos temas. Tomemos un ejemplo histórico, diríase. Hoy, lo que se llama seguridad, en su acepción relacionada con los delitos urbanos, no forma parte de las preocupaciones sociales reales o instaladas por la agenda mediática, ¿sí? Pero cada vez que esa cuestión reapareció, y cada vez que vuelva a hacerlo, lo habitual es encontrarse con aquello de que la seguridad no es de derecha ni de izquierda. Bueno, cuando uno escucha eso, inmediatamente sabe que está frente a un pensamiento de derecha. Trasladado ese precepto a los dos hechos que esta semana agregaron combustible político, ocurre lo mismo. Es decir, basta ver quiénes son los disgustados y hasta enfurecidos con la propuesta parlamentaria oficial de impuesto extraordinario a los más ricos, junto con la reacción frente al programa planteado a los acreedores. Con eso alcanza, con ver quiénes son, para saber por dónde se profundizará un ataque feroz, de apariencia estrictamente mediática, cuando en rigor se trata de voceros directos del capital concentrado. Voceros y protagonistas a la vez. Esos colegas que vemos, que oímos, algunos más serios, otros payasescos, algunos ideológicamente solventes, de buena pluma, otros apenas representantes del ideario simplote, facho, que siempre tiene a mano el recurso de la indignación. Pero todos, quien más, quien menos, subsidiarios de la información y de la opinión como mercancía del poder verdadero. Voy a reproducir nuevamente, porque lo hicimos el primer sábado de marzo, un tramo de una columna, la de Alfredo Zayat, publicada el domingo 1 de marzo. El coronavirus quedaba lejos, el centro de la atención mediática discurría por la oferta a los bonistas, y los gurús, como ahora retomaron, advertían que el gobierno no tiene plan económico alguno para encauzar una senda de crecimiento capaz de conseguir los dólares para pagar en algún momento. Existen intereses políticos del establishment local que confluyen con los de los acreedores. Y el canal de expresión que tienen son los medios de comunicación con mayor capacidad para penetrar en el mercado. Esas grandes empresas de medios que comercializan contenidos como sus negocios principales son parte activa del poder económico. Un poder económico que va siendo moldeado y condicionado con sus diarios posicionamientos políticos y económicos y que actúa a la vez como vocero calificado del conjunto. Esas firmas mediáticas
como sus principales accionistas y la mayoría de las compañías líderes han destinado una parte de sus excedentes financieros ¿a qué? A comprar títulos públicos. Ayer se conoció. Clarín dispone de 1.170 y pico de millones de pesos en bonos. En los balances de cada una de esas firmas están registradas tenencias de bonos. El derrumbe en las cotizaciones de los papeles de deuda les representó una pérdida financiera y la próxima reestructuración, esta, también les significará, dependiendo de cómo se defina, una mayor o una menor carga negativa en el renglón financiero de sus balances, de sus ejercicios. Y entonces se despliega una coincidencia objetiva entre miembros del establishment local y los grandes fondos acreedores en relación a cuestiones financieras. Pero también irrumpe la cuestión política, ideológica, de negocios, que exacerba la presión al gobierno en alianza con financistas internacionales. Es una disputa económica, pero es fundamentalmente una disputa de poder. O sea, de quién es el que tiene más capacidad para definir cómo son las condiciones de la negociación. Y también vamos a reiterar lo sencillo de esta explicación, que es que los medios de comunicación, sus economistas de la City y la pléyade de opinadores que más a cada rato que todos los días hablan del plan económico que no existe, de las batallas entre Alberto y Cristina, de un futuro poco menos que apocalíptico, si no hay arreglo responsable con los acreedores, son acreedores. Conviene insistir asimismo con algunas aclaraciones que puedan despejar la idea de que las cosas fáciles de diagnosticar son sinónimo de recetas adecuadas o infalibles. El mundo casi entero atraviesa un escenario que oscila entre dramático y terrorífico, y Argentina no solo no es excepción, sino que determinadas características la ubican en un plano de tormenta perfecta, sobre todo al cotejársela con la realidad y panorama vigentes hasta 2015. Tenemos la deuda externa más grande e irresponsable del planeta, un crecimiento vertiginoso de pobreza e indigencia, un aparato industrial funcionando a la mitad o menos, las pymes que ya estaban con respirador artificial en el mejor de los casos, y ahora se suma el contexto pandémico. El gobierno ha reaccionado con una prontitud de acciones sanitarias, esto se lo elogian sus enemigos de adentro y afuera, adoptó medidas adscriptas a un Estado presente ante los más débiles y, ahorcado por la deuda catastrófica que dejó Macri, no ha hecho más, nada menos, que cumplir con su palabra electoral. Primero proponer cuánto y cómo pueden postergarse los pagos, de modo tal que la asfixia no termine de liquidar a una economía agónica, y recién después instrumentar números y proyectos concretos. En cualquier caso, la crisis van a tener que pagarla los que más tienen, y si no, no será nada. La orgía de especulación financiera que nos condujo hasta acá, así el coronavirus no existiese, tiene culpables, tiene responsables específicos que hoy requieren un Estado salvador de ellos. ¿Qué hace esa gente? Plantea ajustar el costo de los políticos y llama a levantar el aislamiento para que el darwinismo social acomode los tantos, eliminando viejos. ¿O no es así? Tan afectos ellos a los pedidos de autocrítica
del populismo no han ejercido ni una sola respecto del modelo que vertebraron. No quieren poner un peso, se victimizan, insisten en agarrárselas con el gasto público, imponen rebajas salariales en canje por no despedir. Claro, todos estos conceptos que en la vida cotidiana quizá no valgan para distender la inquietud horrible respecto de una actividad económica detenida, a la que le llovió sobre inundado, puede que no interesen en demasía. Cuando el virus se vaya o aminore, más tarde o más temprano, las consecuencias serán muy feas porque costará horrores la readecuación a circunstancias, comillas, normales. Mucha gente, demasiada, habrá quedado excluida del circuito productivo y de consumo, quizá con sectores de clase media a la cabeza. No todos, pero la mayoría seremos más pobres, o estaremos más ajustados, o como quiera llamársele a una situación en la que se habrá añadido el frente externo de esta deuda impagable, que muy probable o seguramente complique toda salida que pueda imaginarse. Sin embargo, como dijo el presidente en Olivos, cuando presentó las grandes líneas de la oferta a una parte de los acreedores, sin embargo, tal vez estemos ante una oportunidad histórica para construir esa sociedad más solidaria, más justa, lo cual puede tomarse como una frase hecha. Es cierto, pero no es eso lo que la desmentiría. Su refutación pasa por otro lado, pasaría porque el gobierno no asumiera cargar la crisis en quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Cualquier escena es complicadísima, pero como insiste en señalar Roberto Feletti, lo ha hecho un par de veces acá en Marca de Radio, los argentinos disponemos de variables que, bien administradas, trazan un esquema potencialmente más optimista que el de otros mercados emergentes. Alimento, techo, energía, salud pública y vestimenta son necesidades básicas que el país puede resolver, arreglar, administrar mínimamente por las suyas. Objetivamente. Sí es cierto que el coronavirus, la economía parada y el estrangulamiento externo son, en efecto, la tormenta perfecta. También podría ser lo que, con un liderazgo político firme, haya una visión remozada del vivir con lo nuestro. Aunque suene facilongamente romántico, es tiempo de utopías.